Norma Elena Sugrañez, quien es psiquiatra en la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña y fungirá en esta ocasión como moderadora del foro Salud Mental y la Mujer, Equidad de Género. Les pido un aplauso para la doctora. Muchas gracias a todos. Para mí es un placer estar en este panel en específico. Creo que es un tema que es muy interesante, que a veces no tratamos de la manera más adecuada o que a veces incluso ignoramos. Entonces tenemos para este panel tres excelentes personas que van a participar con nosotros. La dinámica va a ser que van a hacer una pequeña exposición y después de eso vamos a tener una discusión respecto a los temas. Vamos a empezar con el tema que es referente a la salud, a la equidad de género y la salud mental. Entonces vamos a hablarle a la doctora Rita de Guadalupe. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra en epidemiología y administración por la Universidad de Guanajuato, candidata maestra en criminología por la Universidad Tangamanga, enfermera jefa de servicio en la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña, es diplomada en Derechos Humanos, en Bioética y en Violencia de Género, docente de posgrados y de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Tangamanga y de la especialidad de Enfermería Clínica de la Universidad Autónoma. Les pido un aplauso. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco a la doctora Sara y a la doctora Laura la invitación en este foro y especialmente en este tema, pero también un doble agradecimiento por compartir el foro pues con dos referentes sobre el tema de género, derechos humanos y aspectos jurídicos, como es la doctora Orenda Caletsu. De verdad, la van a escuchar quienes no la conozcan, pero es un referente en nuestro estado sobre el tema de género. Entonces, pues es un doble orgullo. A mí me toca hablar un poquito de aspectos de salud mental con el enfoque pues epidemiológico, que considero es lo que domino un poquito más. Y bueno, siempre es importante retomar los aspectos de los conceptos, diferenciar en lo que es sexo y lo que es género, que no siempre todavía nos queda claro, ¿no? Género, sabemos que hay una diferencia biológica evidente, anatomofisiológica, de quienes somos hombres, quienes somos mujeres. Y el género tiene que ver con un componente social y psicológico. Yo diría que más social. ¿Por qué? Pues porque lleva una construcción simbólica de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer. Lo que la cultura, la tradición históricamente ha determinado en lo que es ser un hombre o lo que es ser una mujer. En el área de la salud, ¿cómo la vemos nosotros reflejada? El hecho de ver a una mujer que llega a un hospital, a un centro de salud, a nuestra área psiquiátrica, con llanto, con tristeza, con desesperanza, y automáticamente pensamos, ay, es una histérica, vamos a darle ansiolíticos, vamos a darle antidepresivos. Si el hombre llega a ir, porque esa es otra, ¿verdad? El hombre pocas veces acude a los servicios de salud, y en particular a los servicios de salud mental. Si llegara a ir, ¿cuál sería el manejo que ustedes creen que llevaría? Seguramente no le van a prescribir ansiolíticos ni antidepresivos, seguramente le van a hacer una serie de estudios, laboratorios, electrocardiograma, estudios de imagen, antes de pensar en que él se puede deprimir. Porque socialmente adjudicamos al hombre pues, su capacidad de resistencia, él no se puede dar el lujo de llorar, no se puede permitir enfermarse porque entonces quién trabaja, etcétera, ¿no? Esas son las concepciones que también como personal de salud tenemos en la manera como vemos a las personas que acuden con nosotros. Y la parte psicológica pues es la representación psíquica, la identidad subjetiva de lo que es la feminidad y la masculinidad. Ayer el doctor Amado Nieto habló muy ampliamente sobre lo que son los determinantes sociales de la salud y en este tema cobran particular relevancia
Porque, bueno, pues porque, como bien decía el doctor, los determinantes sociales es aquello con lo que nosotros nacemos, vivimos, crecemos y morimos. Es decir, si nuestras condiciones sociales fueron adversas, seguramente vamos a morir igual. Si naces pobre, mueres pobre. En el caso de la inequidad tiene que ver pues con estos determinantes. El poder, los recursos, pues se distribuyen de manera inequitativa. Si no fuera así, no entenderíamos cómo tenemos este panorama en México tan desigual de salud simplemente, ¿no? Aquí podemos ver cómo el estado de Coahuila, Nuevo León, a lo mejor no nos alcanza a percibir, pero tienen índices de salud e índices de desarrollo humano similares a Malasia y Uruguay, que son junto con Francia, son los 3 principales países que tienen mejores niveles de salud a nivel mundial. En contraste con Chiapas, que tiene un estado de salud y un índice de desarrollo humano similar a Siria. Y bueno, pues San Luis Potosí está como a la mitad. Entonces, esas son las inequidades evidentes que podemos encontrar. Lo más importante de todo es que estos determinantes sociales pues son diferencias injustas y evitables. ¿Por qué? Porque en la medida que lo reconozcamos, vamos a tener la posibilidad de modificar las políticas para que nos ayuden a proteger, en este caso, pues aquellos grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, en donde las mujeres pues forman parte. Los niños, los adultos mayores, las personas con preferencias sexuales distintas, forman parte de estos grupos conocidos como en condiciones de vulnerabilidad. Encontramos también estas inequidades en lo cotidiano, ¿no? En el acceso al trabajo pues es menor, en la baja escolaridad, en el acceso a un trabajo que sea remunerado de la misma manera que el hombre. Sabemos que hay mujeres que desarrollan el mismo trabajo, pero con un menor poder adquisitivo que el hombre, a pesar de tener el mismo perfil y a veces un perfil mayor. Ni hablar del acoso sexual, ni hablar de las dobles jornadas laborales, entendidas estas como la mujer que tiene que salir a trabajar, pero que al llegar a su casa pues tiene que cuidar a los hijos, con todo lo que ello conlleva. Y la violencia de género que va a estar presente aquí y que va a ser un determinante para la salud mental. Rápidamente nada más, vemos cómo hombres y mujeres enfermamos de manera distinta. Tenemos que en México la esperanza de vida para las mujeres es de 77.3 años, en comparación con los hombres de 73.1. Y dirían ustedes, bueno, pues las mujeres ya viven más. Pues sí vivimos más, pero vivimos más enfermas, vivimos con discapacidad, ¿verdad? Con discapacidades que inician desde muy tempranas edades. La pérdida de años de vida por muerte prematura para mujeres, las 3 principales causas son obesidad, diabetes y cáncer. El día de ayer ampliamente también nos hablaron sobre la obesidad y los factores que la condicionan. Sin embargo, no significa que el hombre no tenga obesidad o sobrepeso, pero en las mujeres es un problema mayor. Los años de vida perdidos por discapacidad, aquí las mujeres hasta hace algunos años no aparecían dentro de causas del consumo de drogas o sustancias, y en este momento ya aparecen. Ay, gracias, estoy batallando aquí. Gracias, haz esto mejor. Sí, muchas gracias. El uso de drogas en las mujeres cada vez está más patente y cada vez va con mayor aumento en la incidencia. Y los intentos suicidas, que también ya se ha hablado aquí, que son mucho más frecuentes en las mujeres. Ya lo decía el doctor Amado Nieto, cada intento es un sufrimiento y un dolor. Y muchas veces catalogamos a la persona que lleva varios intentos como pues está manipulando, quiere llamar la atención y lo minimizamos, ¿no? Sin entender que también detrás de eso hay un dolor. En el caso del hombre, el consumo de alcohol está presente tanto en la pérdida de años por muerte prematura como en los años de vida perdidos por discapacidad y el uso de drogas y el suicidio. ¿Por qué? Pues nuevamente, las mujeres internalizan su problema, lo vuelcan hacia sí mismas y se dañan hacia sí mismas. El hombre exterioriza, pero exterioriza de manera inadecuada. Como tampoco se le permite quejarse ni llorar, bueno, pues lo que él hace es volcarse en el uso de drogas, en el consumo de alcohol y en el suicidio, generalmente como respuesta a la poca tolerancia a la frustración y la impulsividad.
Otro de los problemas que se tienen, no propiamente de salud mental, pero que sí tiene un componente importante, pues es la mortalidad materna. En México, si bien han disminuido las tasas de incidencia por muertes maternas, pero la tasa de mortalidad sigue siendo un problema, y un problema muy sensible. De cada 100,000 nacimientos mueren 35.4 mujeres, ¿sí? Y de estas causas el 20% son el aborto. De ahí que se esté clamando en este momento, pugnando por la legalización del aborto, independientemente de lo que podamos pensar cada uno de nosotros, más si estamos dentro de un área de la salud. Estamos hablando de que la mortalidad materna tendría una reducción importante si la mujer accediera a servicios seguros para atender el aborto. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de estos abortos son embarazos no deseados, son violaciones, es violencia de la pareja, ¿sí? Y en el caso del embarazo en adolescentes también es un problema grave. Datos de la Secretaría de Educación Pública del 2012 nos habla de una tasa de 79 embarazos en adolescentes por cada 1,000. Y de estos ocurrieron el 18% en niñas de primaria y el 7% en niñas de secundaria. Lo impactante de esto pues es que sabemos que un embarazo no solamente va a impactar en la parte psicológica, social, va a impactar en sus menores posibilidades de acceder a la educación, de tener un trabajo digno, ¿sí? De desarrollarse de manera más libre y completa. Hablando de la enfermedad mental en las mujeres, encontramos que esta combinación de mujer más enfermedad mental más alguna otra característica que la pueda hacer mayor vulnerable, como la pobreza, el ser en algún grupo étnico, el no tener estudios suficientes o ser analfabeta, hace que estas mujeres no solamente tengan tasas más elevadas de trastornos mentales, sino que también síntomas más graves y discapacitantes. Entonces esta conjunción pues es relevante. Aquí hablando de una prevalencia puntual, cuando se habla de la prevalencia a lo largo de la vida es más frecuente en los hombres. Nosotros lo vemos y decimos, bueno, entonces ¿por qué hay menos tasas de hospitalización en mujeres que en hombres? La razón, algunos estudios han encontrado que las mujeres, por el hecho de ser más cuidadoras, esta educación que tienen de cuidar a otros hace que se vuelquen en esos otros, y quien cuida de otros pues no cuida de sí misma. Entonces cuando la mujer está enferma, tiene una enfermedad mental, pero mientras puede cocinar, mientras pueda limpiar la casa, mientras pueda cuidar a los hijos, no hay problema, no te internamos. ¿Cuándo la llevan a internar? Pues cuando ya no puede desarrollar todas estas actividades, entonces sí, vamos a internarla, ¿no? Y nosotros lo vemos en la práctica diaria. A veces te dicen, oiga, ya estará bien y ya me la puedo llevar. ¿Por qué? Pues porque la necesito, porque nadie suple esa función en ella. Entonces, esa parte es importante porque aparte nosotros, pues también los servicios no estamos tan preparados para atender mujeres, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues desde la capacidad. Nosotros encontramos que en nuestra clínica tenemos 2 áreas de atención de hospitalización para hombres, pero solamente un área de hospitalización para mujeres. Y sabemos que esa área, pues el tener diferentes pacientes con diferentes trastornos, pues realmente es difícil poder cumplir el objetivo de atender de manera integral a la mujer. Rápidamente, bueno, ya sabemos que la depresión es mucho más frecuente en las mujeres, ¿sí? Es la primera causa de discapacidad. Doctora, me dice el tiempo, porque es la primera causa de discapacidad en mujeres, ¿sí? 20.37 millones contra 14.48 millones de hombres. Y puede estar presente como sintomatología o como trastorno. Hay que decir también que no siempre ocurre que la persona tiene una sola enfermedad. Es frecuente tener una comorbilidad, tener depresión más ansiedad, más un trastorno de personalidad, más intentos suicidas, más enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, claro que cada uno de esos elementos hacen pues que la calidad de vida de la mujer merme de manera significativa. Los factores que se han asociado a la depresión en mujeres, pues el primer factor es el ser mujer.
El siguiente factor es ser mujer casada. Mientras que para el hombre el estar casado es un factor protector, para las mujeres es un factor de riesgo. El ser jefa de familia, madre soltera. El dedicarse exclusivamente a las labores del hogar. Pero también tenemos esta otra parte, la doble jornada. Es decir, aquella mujer que trabaja, pero además tiene que llegar a la casa a realizar actividades del hogar, a cuidar a los hijos, a ayudar a las tareas, a cuidar a un enfermo si es que lo tienen, etc. El bajo nivel socioeconómico hace que estas mujeres tengan depresiones más graves. El aislamiento social y sobre todo aquí tenemos la experiencia de violencia. Aquellas mujeres que sufren violencia muy seguramente están cursando también con algún tipo de depresión. Y el ser cuidadora, que ya les había dicho por ahí. La ansiedad, pues también ya bien lo comentaron quienes me antecedieron, pues la ansiedad es el principal problema que tenemos de salud mental, es el más frecuente y resulta que es doblemente más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los factores son muy parecidos a los que vemos allá en la depresión. Incrementa su incidencia con la edad, o sea, mayor edad, mayor riesgo de que las mujeres tengamos algún trastorno de ansiedad. Está relacionado con estar viviendo situaciones de temor, de inseguridad, nuevamente de violencia, y por violencia nos referimos violencia de género, el ser cuidadora, pero también el estar en un entorno laboral negativo. El trastorno de estrés postraumático, o sea, hay estudios que han señalado que las mujeres que viven violencia de género, el 40.5% presenta un trastorno de estrés postraumático y que posterior a haber abandonado esa situación de violencia, persiste el trastorno en el 39%, es decir, que es mínimo lo que la mujer puede recuperar después de haber vivido una situación de violencia. En cuanto al trastorno límite de la personalidad, está fuertemente asociado con el abuso físico o sexual en la infancia. Es decir, si una niña sufre abuso físico o sexual, es probable que en la edad adulta presente un trastorno límite de personalidad. Y este trastorno, como bien ustedes saben, pues la mujer cursa con impulsividad, con intentos suicidas frecuentes, con depresión y con trastornos de la conducta alimentaria. El trastorno de personalidad es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Me voy rápido. Un estudio en España observó que las mujeres que tienen enfermedad mental, el 75% de ellas también tienen problemas de violencia de género, aunado al trastorno mental. 3 de cada 4 mujeres con enfermedad mental grave han sufrido violencia. Y bueno, como ya veíamos, pues está vinculada a problemas de salud mental. ¿Por qué se da más en las mujeres con enfermedad mental? Pues yo diría que no hay diferencia, es tan frecuente en mujeres que no se conocen con alguna enfermedad mental como aquellas que sí lo son, pero en particular en ellas pues hay una doble vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque hay una pérdida de la autonomía, la dependencia, el aislamiento social, el estigma que genera tener una enfermedad mental, ¿no? Ya no es solamente qué voy a hacer yo si lo dejo, sino quién me va a cuidar, yo estoy enferma, todo el mundo me rechaza. Y la inadecuación de recursos públicos a las necesidades. Si una mujer que vive violencia y que tiene una enfermedad mental acude a una instancia de atención, es probable que le ofrezcan un refugio, que lo tenemos aquí en San Luis. Pero ¿qué creen? Ese refugio a una mujer con enfermedad mental no la acepta. Tiene enfermedad mental, no puede entrar al refugio. Entonces, las oportunidades pues no son las mismas para una mujer que está padeciendo un problema como estos. Aquí, bueno, sabemos que la prevalencia es alta. En San Luis Potosí, aquí en la clínica psiquiátrica, llevamos a cabo un estudio en el 2017 sobre la prevalencia de violencia en mujeres que eran atendidas. Nosotros no valoramos la prevalencia como tal, sino que hicimos una revisión de la atención que recibían algunas mujeres y encontramos que el 51.2 presentaba violencia. No se hacía una búsqueda intencionada de violencia, no se le preguntaba si tenía violencia o no, sino que a lo largo de la historia clínica, las valoraciones médicas, psicológicas, trabajo social o enfermería, encontrábamos la referencia de que la paciente estaba recibiendo violencia. Lo importante de este resultado es que pues, se añadía la violencia, pero no se atendía.
Solamente de 44 casos que encontramos, uno se notificó al Ministerio Público, ¿sí? Y la mortalidad que encontramos en esas mujeres que vivían violencia en la clínica, el 47.7% cursaba con un trastorno depresivo, el 18% con un trastorno bipolar y el 27.5% con esquizofrenia. Perdón. También aquí aparece el trastorno de personalidad en el 4.5%. Y bueno, las consecuencias las conocemos, ¿verdad? Me voy a pasar creo que ya estoy sobre el tiempo. ¿Qué necesitamos para incorporar la perspectiva de género en la atención que brindamos? Pues primero, el respeto a la vida de la mujer y al reconocimiento de sus derechos. Segundo, adoptar medidas legislativas que prohíban la discriminación. Facilitar su acceso a todos los niveles de atención, incluidos pues, los sistemas de salud mental. Prevenir, atender y erradicar la violencia de género de acuerdo a la norma oficial 046. Y además, incorporar los determinantes sociales a la atención de la salud mental de la mujer. Así rápidamente se los comento porque ya estoy sobre el tiempo. Gracias. Gracias a la maestra Rita de Guadalupe Martínez. Y ahora voy a presentar a la maestra Urenda Navarro Sánchez. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Historia y doctorante de la UAM Iztapalapa y de Ciencias Penales y Política Criminal del INACIPE. Es profesora investigadora de la Facultad de Derecho y le cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todas y todos. La parte donde yo voy a enfocar mi participación está más ceñida a una perspectiva jurídica, dado mi formación, así que intenta más bien como colocarles o deslizarles algunos supuestos que me parecen importantes. Por favor, si podemos pasar a la siguiente. Algunas de las cosas que ya se comentaban, por las cuales consideramos que es muy importante que desde el ámbito de la salud mental se incorpore la perspectiva de género, es, entre otras cosas, porque consideramos que de pronto puede ocurrir, puede ocurrir una desinformación con respecto a qué involucra hablar desde esta perspectiva de género. Yo insistiría ahí en hacer hincapié sobre lo que ya se comentó hace un momento, que tiene que ver con complejizar más la realidad. ¿Y a qué me refiero con ello? Que la perspectiva de género y los estudios de género nos han permitido comprender que es importante desagregar las condiciones culturales que constituyen a la identidad de las condiciones fisiológicas que pudieran en algún momento incidir ciertamente en cómo se construyen esas condiciones culturales. Esto que hemos denominado desde la academia como sistema sexogénero, que construye evidentemente percepciones, roles, estereotipos conforme a cómo debiesen actuar y ser las mujeres, cómo debiesen actuar y ser los hombres, y también que de cierta manera esta perspectiva de género nos ha permitido el poder visibilizar esta diversidad de identidades sexuales que también se construyen y que en algún momento fueron consideradas enfermedades mentales, que hoy sabemos que la Organización Mundial de la Salud precisamente ha puesto el acento en ese sentido para decir, no se trata de eso, no se trata de trastornos, de disforias, sino que se trata precisamente de decisiones que están más bien sostenidas en las condiciones de socialización y en las condiciones también que tienen que ver con estas adecuaciones a los roles. Entonces, eso nada más como para hacerlo un poco en ese sentido de la precisión de por qué es importante incorporar esa perspectiva de género, porque no solamente nos ha permitido hablar sobre mujeres y sobre las diferencias fisiológicas, sino también la perspectiva de género ha permitido incluir estudios sobre juventudes, estudios sobre infancias, estudios sobre masculinidades, es decir, que ha complejizado el espectro de cómo nos constituimos como sujetos o cómo construimos nuestras subjetividades. En ese sentido, integrar la perspectiva de género en el ejercicio de la atención de la salud, en este caso de la salud mental,
es muy importante porque parecieran que cuando nosotros actuamos en la atención a las personas, lo hacemos bajo el principio de darles el mismo trato a las mismas, bajo esta creencia de que lo que estamos cumpliendo es con el principio de igualdad. Es decir, suponemos que no dar tratos diferenciados es estar dando una atención puntual que garantiza el derecho de todas y todos en las mismas condiciones. Lo cierto es que esta es una falacia argumentativa y también demagógica, porque el tema es que la igualdad sustantiva, que es un concepto jurídicamente incluso más complejo que el de la igualdad a secas, esta que por lo regular es la que nos adjudicamos para poder decir si estamos atendiendo, damos un trato igual a todas las personas, no ejercemos discriminación. En realidad, cuando contrastamos ese concepto de igualdad formal que nos garantiza nuestra Constitución, donde dice que todas, hombres y mujeres, somos iguales ante la ley, que lo rige el artículo 4 constitucional también, y que ha influido en que, por ejemplo, a nivel local tengamos una ley para la igualdad entre hombres y mujeres, pues lo cierto es que invisibiliza que existen condiciones materiales y estructurales que imposibilitan que sigamos dando tratos que no sean diferenciados y que por lo tanto constituyan prácticas discriminatorias. De tal suerte que jurídicamente les diría que atender a la perspectiva de género nos permite también garantizar un proceso de acceso de derecho a la salud en condiciones de igualdad sustantiva, en el entendido de que no es lo mismo lo que dice la ley a lo que pasa, no es lo mismo lo de jure a lo que pasa de facto, es decir, a las condiciones materiales y estructurales que atraviesan a los sujetos, en el entendido de que, por ejemplo, la condición de género imposibilita a las mujeres a poder construir muchas condiciones materiales que también por razón de género son mucho más fáciles para los hombres, ¿sí? Y de la misma forma a reconocer que en términos del reconocimiento, valga esa expresión, de derechos humanos, las mujeres hemos llegado tarde a esa carrera de reconocimiento. Baste nada más poner sobre la mesa, estamos incluso en la semana en donde se conmemora el acceso de las mujeres al derecho al voto, que las mujeres tenemos, por ejemplo, en México, menos de un siglo votando. Un derecho humano fundamental que los hombres adquirieron en el siglo XVIII. Ahí eso nos habla de la desigualdad histórica, del acceso a los derechos. Pongo ese marco de referencia, si ustedes gustan, muy ramplón, solamente para ilustrar esto que estoy diciendo en la desigualdad histórica y de la desigualdad estructural. Si nosotros no la visibilizamos y pensamos que nuestra actuación se da en el marco de desigualdad formal, que estamos atendiendo a las mujeres que tienen algún tipo de trastorno o padecimiento mental de la misma forma que a los hombres y que por lo tanto estamos cumpliendo, garantizando el acceso a sus derechos, pues justo lo que les estoy diciendo es que no es así, ¿sí? Que garantizar el acceso de las mujeres a la salud mental implica en muchas ocasiones dar tratos diferenciados, ¿sí? Dar tratos diferenciados implica visibilizar esas desigualdades materiales y esas desigualdades estructurales, y que nuestro trato diferenciado en el sector salud lo que va a hacer es nivelar esa desigualdad para garantizar igualdad sustantiva a las mujeres. Ese es un marco que les pediría que no pierdan de vista, porque efectivamente es aquel que va a regir su actuación, es aquel que va a encaminar sus procesos de atención a la salud mental a las mujeres y que les permitirá entonces reflexionar de la importancia de por qué la perspectiva de género en su actuación es fundamental y es necesaria, porque no estamos rompiendo con ningún mandato de igualdad, sino lo que estamos haciendo es garantizar un derecho humano, es decir, dar trato diferenciado al desigual implica, entre otras cosas, garantizar una acción de legitimidad. Ese es el marco, digámoslo, de actuación que permite garantizar los derechos humanos, en este caso, de las mujeres. Y en tal sentido decirles que la importancia de trabajar sobre esas líneas en la salud mental se encuentra principalmente por varias razones. La primera ya la decía hace un momento, no es una cuestión de si queremos o no queremos hacerlo, colegas, porque luego entramos como en estas discusiones
que yo les diría ya son bizantinas, por ejemplo, como en el caso de si aplico o no aplico a una paciente de salud mental que ha sido víctima de una violación, la norma 0046, pues están obligados a hacerlo, ¿sí? Incluso si objetaran conciencia, están obligados a canalizar, que esa es una obligación, y que tiene una responsabilidad evidentemente en este marco jurídico el de no hacerlo los responsabiliza frente a una actuación de esta naturaleza. Entonces, incorporar la perspectiva de género al ámbito de la salud mental es un tema de derechos humanos, es decir, hacerlo garantiza los derechos humanos de las mujeres. Segundo, no es solamente que lo que estemos haciendo implica un reconocimiento, sino que las instituciones que en el marco internacional se han dedicado a elaborar un conjunto de acciones, de estrategias, de protocolos incluso interamericanos para atender los temas de salud y en específico de salud mental lo han dicho, es decir, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la propia OMS, han dicho muy claramente que es fundamental incorporar la perspectiva de género para garantizar cualquier tipo de marco de derechos, en el específico el que nos reúne aquí, el de la salud mental. Y entender que el Estado, ustedes en este caso que trabajan en espacios de salud, constituyen ese Estado que tiene obligatoriedad en hacer y en cumplir esos mandatos internacionales y nuestras legislaciones también locales. Por ejemplo, nuestra legislación local de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que implica, entre otras cosas, erradicar las actuaciones discriminatorias que puedan generar, por ejemplo, violencia institucional. Y eso es muy importante mencionarlo. Entonces, hay parámetros internacionales, hay un marco y una legislación jurídica internacional que nos obliga a tener que incorporar la perspectiva de género, y a eso me refería un poco con el tener que dejar de lado todo ese conjunto luego de desinformaciones que hay sobre lo que es el género y no. Y lo digo incluso en un tono burlesco porque lo veo de forma reiterada en las redes sobre que la perspectiva de género es ideologizante y otras patrañas más. No, hay un reconocimiento histórico jurídico de lo que implica integrar la perspectiva de género en el marco de los derechos humanos. Tercero, como lo decía hace un momento, bueno, aquí ya me salté el tema de los mandatos internacionales y regionales. Por último, mencionar que se trata también de atender las necesidades sociales, es decir, garantizar un derecho humano a la salud mental es también garantizar justicia social a las mujeres. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo abona a garantizar a garantizar que eliminemos o erradiquemos esas desigualdades que abaten a las mujeres. Por eso es muy importante, de ahí que la pregunta central, ¿por qué incorporar al género dentro de la actuación y de las recomendaciones para ejercer la atención a la salud mental? Ya lo comentaba la colega que me antecedía. ¿Qué implica entonces incorporar la perspectiva de género? Implica dos cosas importantes, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con que nosotros como médicas, médicos, especialistas en atención a la salud, tenemos que evaluar cómo es que nuestra atención puede ser o puede tener un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Es decir, que incorporando esta mirada compleja nos permita a nosotras entender que, o a nosotros, a los que estemos ahí, entender que visibilizar esas diferencias puede que también tenga implicaciones en el resultado de nuestra atención. Eso sería lo primero. Y lo segundo tiene que ver precisamente con dimensionar nuestros procesos internos, es decir, cómo vamos a garantizarla internamente, y con ello voy a empezar a cerrar. No quisiera decirles, pues nada más es venir de hablarles de que tienen que garantizarlo, sino decirles que es importante comentar cómo es que sugerimos desde el ámbito jurídico incorporar esa serie de perspectivas de género en el ámbito de la salud. Yo les diría que lo primero que nosotros tenemos que hacer, como lo mencionaba hace un momento, es evaluar esos tratos diferenciados. Luego entender que se trata de construir procesos que sean sistémicos. Nuestra actuación debe de estar ceñida a protocolos de atención diferenciada. Y perdón que seamos muy insistentes en eso, pero son necesarios. Hace un rato lo decía la colega, si consideramos que los espacios para mujeres no son necesarios, entonces ya no estamos tomando en cuenta que se requiere atención diferenciada. Si consideramos que tener un protocolo de atención
estándar es lo idóneo, entonces no estamos incorporando la perspectiva de género. Si en nuestros procesos también, por ejemplo, la evaluación que hace trabajo social, no incorporamos la perspectiva de género, no estamos garantizando entonces que el trato sea precisamente atendiendo a las necesidades de los grupos que estamos generando. La formulación de programas, si tenemos programas, si tenemos protocolos, como lo decía hace un momento, para garantizar esa atención específica hacia las mujeres. Yo lo que he visibilizado a partir del señalamiento de muchas mujeres que han padecido violencia por hombres que tienen comportamientos violentos y que muchos de ellos están en el marco, por ejemplo, de algún tipo de padecimiento o trastorno mental, es que ahí sí se ha construido un protocolo. Ahora tenemos un protocolo que está enmarcando la Secretaría de Salud, que todavía no está siendo publicado y adoptado en todas las instituciones a nivel local, pero que sí está diferenciando el trato hacia hombres con comportamientos violentos, pero no estamos pensando en cómo diferenciar el trato hacia mujeres víctimas, por ejemplo, de esos comportamientos violentos que presentan una serie de padecimientos, como Jules Falket lo ha mencionado, por ejemplo, la disociación como un mecanismo de resistencia hacia la violencia, por mencionar solamente algunos, ¿no? Y finalmente, que todas las decisiones que tomemos al adoptar la perspectiva de género, pues tienen que estar basadas en estas evidencias cuantitativas y cualitativas. Con ello cierro únicamente entonces la propuesta para que ustedes integren un marco jurídico de que garantice los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la salud mental, implica realizar un conjunto de análisis. Y eso va desde los factores de riesgo que ya nos comentaba la colega anteriormente, desde ver cómo impacta esas exposiciones a esas enfermedades también de forma diferenciada a las mujeres. Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Bolivia o Honduras, que las mujeres consumían agua que no era la adecuada, que tenían que trasladarse de lugares lejanos para poder incluso tener acceso a ella, y que eso impactaba directamente en su salud, no solamente por ser quienes proveían el agua a las comunidades, en las cargas, sino en el consumo mismo de esa agua. Las respuestas que damos culturales, sociales e institucionales a los problemas de salud mental que presentan las mujeres, ¿no? Habría que estarnos cuestionando cómo reaccionamos cuando se presenta una mujer con algún tipo de padecimiento mental. La atención y los recursos sanitarios, que son vitales, como lo decía hace un momento, si nosotros no consideramos que es importante diferenciar institucionalmente el trato, entonces no estamos adoptando la perspectiva de género ni garantizando derechos humanos de las mujeres. Y por supuesto el registro de información, y lo último que tiene que ver con una parte sustantiva es que en el ámbito de la salud también se tienen que adoptar decisiones, es decir, también requerimos de voluntad política para incorporar la perspectiva de género. Muchas gracias. Después de haber escuchado dos ponencias muy interesantes, vamos a cerrar con un broche de oro. Quiero presentarles a la doctora Laura Edith Saavedra Hernández. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, maestra en estudios de género por el Colegio de México y licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos va a hablar un poquito sobre la cuestión social de todas estas situaciones de género. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. No sé si voy a hacer un broche de oro. En el sentido de que pues mis colegas que me precedieron han presentado gran parte de lo que consiste hacer o incluir la perspectiva de género en la salud mental de las mujeres, ¿no? Pero bueno, un poco para poder complementar lo que mis colegas brillantemente ya han expuesto, yo, como saben, soy socióloga y antropóloga, entonces les voy a hablar desde esta experiencia que yo tengo a partir de el acompañamiento de mujeres que viven violencia, que como ya lo dijo mi colega Urenda, pues tenemos legislaciones y normas que obligan al sistema de salud a dar atención oportuna y de calidad a las mujeres que se encuentran viviendo estas situaciones, ¿no?
Pero para poder comprender un poco la invitación que yo les quiero hacer de cómo hacer una atención mucho más integral, que no solo se centre en la salud, primero tendríamos que entender que la violencia que vivimos las mujeres no solo tiene que ver con relaciones de pareja o individuales que se den cara a cara en ámbitos muy localizados, como puede ser la familia o como puede ser el matrimonio, ¿no? Sino comprender e invitarles a comprender que la violencia contra las mujeres, desde un posicionamiento socioantropológico, atiende a cuestiones también estructurales. Y en ese sentido, esas cuestiones estructurales finalmente están ancladas en las desigualdades de género, que es lo que les han compartido mis compañeras que estudian antes que yo. Comprender que la violencia viene desde un nivel estructural, entonces nos hace pensar que nuestra atención no tendría solo que estar enfocada a cuestiones, pues sí, ¿no? que individuales, pensar que es porque que la ansiedad que viven las mujeres es porque no toman a lo mejor un ansiolítico, porque tienen alguna cuestión biológica que ha desequilibrado, y entonces por lo general la tendencia en la atención que se le da a mujeres que viven violencia es decirle, bueno, tómate una pastilla para que baje tu ansiedad y ve a consulta psicológica, que es importante, claro que sí, porque eso ayuda a que pues tengan un cuidado, digamos, corporal, ¿no? Pero también pienso que muchas veces nos olvidamos que esas mujeres están rodeadas por un sistema social que las victimiza y las vulnera, ¿no? Y que las pone en situaciones de violencia. Entonces, a veces no pensamos que no solo basta con hacer esta atención, sino que tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo de dónde está viviendo esa mujer, ¿no? ¿Cuál ha sido su historia de vida? ¿En qué contexto se ha desarrollado? ¿De qué manera las desigualdades de género han hecho que esta mujer llegue por cualquier situación a una situación de violencia, ya sea de pareja o de acoso sexual o de hostigamiento laboral o incluso cuestiones que tienen que ver con tendencias suicidas que están también muy ancladas a feminicidios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tendríamos que comprender primero, y mi invitación es esa, a que comprendamos las violencias contra las que vivimos las mujeres desde este ámbito social y estructural. Esto para poder tener un panorama más amplio a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no? Y ver si es que esta mujer necesita o no salir de ese contexto, salir de esa casa, y en este sentido poder dar alguna recomendación para no seguir poniendo en peligro a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, que solo vaya a su cita psicológica y resulta que vive en la casa de la suegra, donde también la suegra a lo mejor la violenta, y no estamos como viendo ese panorama mucho más amplio. Bueno, como ya decían mis compañeras, pues en la sociedad pues vivimos roles de género diferenciados que hacen que finalmente estos impacten en la salud mental, ¿no? Mis compañeras ya lo dijeron, estos roles hacen que nos comportemos de una manera u otra en la sociedad y que interactuemos como hombres y mujeres y otras identidades también de alguna manera, y esa interacción hará por tanto que en algún momento a lo mejor lleguemos a situaciones de violencia, ¿no? Como ya me voy a saltar un poco de esta parte porque ya lo mencionamos mucho ahora y no les quiero aburrir, pues como decía la primera maestra que expuso, las mujeres por lo general se hace una diferenciación, ¿no? Cuando se habla de salud mental.
Se dice casi siempre, y de hecho hay muchos estudios en donde se ve que las mujeres tendemos más a la depresión, ¿no? Y yo pienso que también ahí puede haber una subrepresentación de los datos, porque por estos roles de género que les hemos venido hablando, en donde se dice cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres y comportarse socialmente, muchas veces los hombres no hablan de que tienen problemas, de que están deprimidos. Y entonces todas estas situaciones en las que ellos no están diciendo qué es lo que les está pasando, porque si lo dicen entonces son poco hombres, ¿no? Entre comillas, hace que pues no pidan ayuda. Y por lo general esta frustración de no pedir ayuda, una los lleva a que se suiciden, u otra pues a que cometan actos violentos, o sea, que su reacción sea más violenta, ¿no? Esto sin minimizar, obviamente, y es muy a grosso modo lo que les estoy diciendo por el tiempo, pero bueno, existe como esta diferenciación desde la atención a la salud mental. Entonces, pues es importante por ello que tomemos en cuenta estos factores socioculturales, cómo se construye el género, para poder dar una atención mucho más integral, ¿no? Y que finalmente, me salto estas, y que finalmente no minimicemos solo a cuestiones de, bueno, tiene que ir a terapia o tiene que tomar medicamentos, sino también involucrarnos y mucho más allá de lo que es esta atención. Bueno, entonces en ese sentido, pues la sugerencia un poco es saber, ¿no? Y tener en cuenta en todo el trabajo que ustedes hacen, que seguramente también depende de otras situaciones, también estructurales, ¿no? A veces no tenemos el presupuesto para poder hacerlo, no contamos con protocolos, como lo decía la maestra Urenda, que nos digan cómo es que tenemos que visibilizar los casos específicos de violencia contra las mujeres y cómo dar esa atención para que realmente no se vuelva a poner en peligro a esa mujer. Pues un poco la invitación es justo pensar esto, ¿no? Que las violencias tienen un énfasis en la violencia estructural que vivimos, que debemos de poner atención en esas diferenciaciones que nos construyen genéricamente en este sistema sexo-género. Y otra parte importante es justo conocer la historia de vida de la mujer que vamos a atender, contextualizarla en el sentido de saber dónde vive, en qué contexto, ese contexto cómo está impactando en su salud mental, si ese contexto tiene diferenciaciones de género importantes que hacen que además se ponga en mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, poder diagnosticar o hacer alguna recomendación para poder realmente sacarla de su situación de violencia. Un poco pensar las cuestiones de la desigualdad de género, cómo influyen en diferenciación de mujeres y hombres, que es lo que hemos venido diciendo en toda esta mesa, ¿no? Necesitamos poner atención en que el impacto que hay de las violencias es muy diferente a cómo lo viven los hombres, a cómo lo viven las mujeres, y van a tener desenlaces completamente diferentes a lo que viven las mujeres y lo que viven los hombres. Entonces es muy importante, por tanto, tener en cuenta esas desigualdades sociales que nos constituyen como mujeres y hombres y otras identidades, y poder dar una atención mucho más multidisciplinaria, ¿no? Ahora, una cuestión importante en la que yo me he topado últimamente, ¿no? Es que estamos hablando mucho de cómo muchos casos de suicidio o intentos de suicidio tienen que ver con violencias reiteradas que las mujeres viven desde que son niñas, ¿no? Entonces es muy importante porque siempre decimos, incluso desde la legalidad, ¿no? La maestra Urenda no me va a dejar mentir. Los suicidios se deben de investigar como feminicidios, en el sentido de que esa mujer que llega a suicidarse es porque tiene una historia de vida y un contexto, como les he tratado de decir todo este tiempo, que está impactando en que llegue a esa situación.
Entonces es muy importante, pienso yo ahora, que tenemos nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde el Estado tiene un papel muy fundamental, en donde en San Luis Potosí tenemos alertas de violencia de género levantadas en algunos municipios, que pensemos que las mujeres no intentan suicidarse porque, como se dice en el lenguaje coloquial, son histéricas, ¿no? Y entonces sus cuestiones hormonales hacen que de pronto en algún momento de la vida enloquezcan y piensen que ya no valen y que... No, o sea, ver un poco más allá, ampliar un poco más la mirada, esa es la invitación, a que nos demos cuenta de que si bien pueden existir, claro, enfermedades que tienen que ver con la cuestión biológica, hormonal incluso, que existen también estos factores que están siempre influyendo en la constitución de las identidades y de las decisiones que tomamos desde esas identidades. Por tanto, es muy importante que si atendemos, por ejemplo, mujeres que han vivido violencia, que han tendido al suicidio, hagamos un análisis mucho más contextual. Y esto puede salvar la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiero terminar sin decirles que pues todos tenemos mucha responsabilidad en que esto no siga sucediendo, que existan mucho menos feminicidios, ¿no? Y pues hacerles la invitación de que nuestra atención se amplíe, incluso se haga multidisciplinaria, ¿no? Que podamos tomar herramientas como de la antropología, la sociología, para poder hacer nuestros dictámenes y nuestros diagnósticos mucho más certeros y que realmente sirvan para que podamos vivir libres de violencia. Y bueno, pues eso sería mi participación. Muchas gracias. Agradezco a nuestras tres ponentes sus muy interesantes presentaciones. No sé si alguien